días a todos. Hoy, como siempre, como todas las mañanas, nos encontramos un grupo de hermanitos a compartir la lectura y la práctica de la lección del día del libro de ejercicios de un curso de milagros. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura del tema especial que iniciamos ayer, que es el ego. Y luego la lectura de la lección 332, el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Gracias, Padre Santo. Gracias por mantener en nuestra mente el recuerdo del amor, el recuerdo de la verdad. Invocamos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos inspire en esta labor. Cuando quieras, Juki, podemos dar comienzo. Gracias, Elida Amada. Entonces, tema especial número 12, ¿qué es el ego? El ego, dice el párrafo 1, no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir, y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, con B corta y entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una fuerza en la que ésta es negada. El ego es la prueba, entrecomillado, de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Segundo párrafo. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en Dios mismo? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber el Hijo de Dios del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio, del ataque, cuando lo único que a él le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Párrafo 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 332. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera.
El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es. Y su presencia hace que la mente se aparte de las fantasías y despierte lo real. El perdón invita a esta presencia a entrar y a ocupar el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Plegaria. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo es lo que lo mantiene aprisionado. Mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Queremos liberarlo hoy, pues cuando ofrecemos libertad, nos concede a nosotros mismos. Y no queremos vivir presos cuando tú nos ofreces esa libertad. El miedo aprisiona, el perdón lo libera. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, mantenemos los micrófonos abiertos para quien desee extender su luz. Adelante. Buen día. Hoy descubrí que dice el miedo aprisiona al mundo y el perdón lo libera. No es mi miedo, mi perdón, es el miedo, el perdón. Algo que comparto, algo que es una presencia. El miedo es una presencia en la cual creo equivocadamente. Tengo la sensación de que tengo miedo. Cuando habla de las azucenas del perdón, cuando me pide, ahora estoy entendiendo cuál es la función, qué es lo que yo puedo perdonar. Puedo perdonar esta idea errada de que hay un miedo que es mío, hay un miedo que puede manejar, que puede controlarme. Cuando habla de el miedo y de el perdón, me abre la mente, es decir, me invita a abrir mi mente y decir, es algo que en realidad eh, yo puedo prescindir de eso. No puedo dejar de sentirlo, pero sí puedo dejar de creer en él, de creer que a partir de ahí tomo decisiones. Aunque así a veces las tomo. Observarme, saber que existe la posibilidad de que tome decisiones a partir del miedo. Y también, con las azucenas del perdón, me, me permito y me permite la vida y mi creación, mi origen, eh, encontrar esa posibilidad de decir, esto no es así, hay algo más allá de esta sensación. Y es esa sensación de libertad la que busco y quiero encontrar, la paz que busco y quiero encontrar. Porque está en mí, existe. No es mi paz, es la paz. Me sirvió mucho esto de el miedo, el perdón, mi perdón, la paz, mi paz. Me sirvió un montón para darme cuenta de qué es lo que quiero compartir, qué es lo que quiero proyectar, qué es lo que quiero ver reflejado en el mundo. Gracias. Perdón, me olvidé de lo importante que es el guía. Para eso no estoy sola. Para eso, si lo quiero hacer sola, me voy a equivocar. Voy a mirar con los ojos del cuerpo. Si lo hago tomada de la mano de aquel que me guía, aquel a quien confío, en quien confío, bueno, estoy tranquila.
Muchas gracias, y segura. Muchas gracias. Y en la primera oración de qué es el ego, dice, el ego no es otra cosa que idolatría. El ego es idolatría. Y en la primera oración de la lección de hoy me dice, el ego forja ilusiones. El ego idolatra sus fabricaciones. El ego idolatra las ilusiones, porque eso es lo que le da su terrible sensación de autonomía. Así habla, terrible autonomía, dice acá en el segundo párrafo. Y la sensación de autonomía del ego se la dan las ilusiones. ¿Y a qué lo conduce? Y después nos dice que el ego es demente, o antes. ¿Y a qué, no, a qué le conduce, vamos a hablar en tercera persona, al ego? Esa idolatría, ese forjar permanente de ilusiones y adorarlas, lo lleva a, me dice en el párrafo 4 del tema principal, a la crucifixión del Hijo de Dios. Entonces, este es el tirón de oreja que nos está pegando Jesús hoy. Y lo que más, el principal ídolo, el último ídolo los ídolos fueron fabricados o son fabricados para el ego para sustituir a Dios. Esa es lo que nos dice Jesús en el texto. Cada ídolo, cada ilusión que el ego creyó forjar en la mente del Hijo de Dios es para sustituir una idea de Dios. Y para eso está el perdón, para volver al origen. Y la principal idea, la última idea que vamos a soltar, la última ilusión que vamos a dejar de idolatrar, va a ser la idea de mí mismo. Entonces es tan sutil nuestro trabajo, nuestro sentido de autonomía que buscamos, que en cada expresión donde nutrimos a nuestro ego, donde nutrimos a nuestro yo personal, lo estoy idolatrando. Y esto lo digo cuando cada vez que desde nuestra comunicación, desde nuestro lenguaje, de nuestra expresión, decimos yo hice, yo quiero, yo practiqué, todo encierra una idea del yo individual que está atrás y que es el ídolo de ese ego, y lo que le da vida a ese ego. El único, como cada día lo repetimos, lo único que existe es Dios. Lo único que existe son los pensamientos de Dios. Todo lo demás son ídolos que yo forjé desde una idea, desde el símbolo de un yo limitado y separado, nacido de un cuerpo. Es todo lo que yo fabriqué para ir a esa condición imposible en la que creo estar. Y cada vez que yo creo estar en esa situación imposible, por más que me diga, yo estoy viviendo esta experiencia humana, tengo que pasar por acá, hoy soy este cuerpo, sí, ok, te va a decir Jesús, dale, seguí contándotelo un ratito más, pero reconoce que tu ego te mantiene ahí. Esa es la intransigencia de la que nos habla Jesús. Y no es para ser duro, simplemente para ver lo que es la verdad. Esto, ¿qué me enseña el curso? Esto es verdadero, esto es falso. Todo eso que vos te estás forjando desde esta condición, desde este estado de conciencia, es falso. Bueno, no te pide tampoco que tomes medidas drásticas, y para eso, como decía Claudia, está el guía. Pero en algún punto de mi mente, en algún momento de mi mente, en alguna meditación, como sea, tengo que ir a ese lugar donde lo único que quiero es que todos los ídolos, o de lo único que necesito es que todos esos ídolos que no son reales sean sustituidos por la verdad. Esa idea de ídolo, ese símbolo
representado por ese ídolo, sea representado por una idea verdadera. Y eso es el perdón. Y me encanta acá cuando dice, la verdad sencillamente es. A ver, si vos, Rubén, desde tu parte racional le agregás algo, como creés que te la sabés toda, perdiste. Seguí participando, me dice Jesús. Seguí participando. No es por ahí, no es por ahí. Y no es dureza, es amorosa confrontación para que me dé cuenta que no hay nada más que los pensamientos de Dios. Y a los que intento ir cada vez que busco esa comunicación sincera con quien verdaderamente soy. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? No sé. Solamente se me dice, por las instrucciones que se me da, me dice quietud, quietud, quietud. Y ahí está el corazón de tu mente, donde no hay pensamientos de idolatría, donde no hay pensamientos de autonomía. Así que por un lado, visto desde el ego, esto parece un mensaje como, no sé, intimidatorio, duro. Acá no hay nada de amor. Y atrás del mensaje de amor de Dios, de Jesús, está todo el amor del universo. Y ahora nos dice, la verdad es, aquíétate y sabe, yo soy Dios. Pensaba en el título de la lección, como para profundizar un poco más en él, ¿no? ¿Por qué el miedo aprisiona? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo surge de una ilusión. Toda ilusión produce miedo, básicamente. Si tenemos miedo, le está dando origen una ilusión. En cambio, la verdad da paz. Acá nos muestra otra faceta, pero es lo mismo. Dice que el miedo aprisiona al mundo. ¿Se acuerdan esa frase o esa idea que en el mundo lo usamos también, que aquello a lo que temes lo atraes? ¿M? O lo manifiestas en tu vida? Entonces, cuando uno teme algo, tiene miedo, se ata a aquello que teme. En este caso, las ilusiones. Es decir, que el miedo mantiene al mundo aprisionado a las ilusiones que lo generaron. Mientras que el perdón, que es la liberación de las ilusiones, nos libera del miedo. Es como el carcelero y el preso. Uno y el otro se están siempre aprisionados, dependen uno del otro. Y me recuerdo una frase que usamos mucho en la psicoterapia que decimos, te libero y me libero, que es lo mismo que dice acá al final. Pues cuando ofrecemos libertad, al final de la plegaria dice, cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros. Te libero y me libero. Ofrezco libertad, perdono y me libero. Gracias. No, yo quería compartirle algo de la vida impersonal donde habla de ese yo individual, de ese yo limitado. Y acá lo hace siempre, como ya se habrán dado cuenta, que es nuestro ser interno el que habla. Es el famoso yo soy, el ser divino de cada uno que habita en nosotros. Y me dice, ¿te será necesario conocer perfectamente a ese otro supuesto yo, el que has imaginado que eres tú? A ese yo que tú creaste, lo que no eres, al figurártelo mentalmente real y separado de mí, por lo cual lo has conservado vivo y le has dado poder de seducirte y engañarte. Sí, dice, a ese yo que al figurarte lo real
le diste el poder para autoerigirse. A ese yo, con su jactancia de sí mismo, sus ambiciones y soñado poder, con su amor a la vida y posesiones materiales, así como su deseo constante de ser considerado como sabio o como bueno, pero el cual yo no es sino tu personalidad humana, la que nació solo para morir, ya que no es sino una entidad separada, y como tal, no tiene más permanencia o realidad que la hoja, la nieve y la nube. Sí, dice, serás puesto cara a cara con ese insignificante yo personal, y verás, con videncia perfecta, todo su sórdido egoísmo y vanidades humanas. Y entonces, si es que quieres acudir a mí y demandar con sencilla fe y confianza, sabrás que soy yo, la parte infinita e impersonal de ti, la que mora siempre en tu interno, quien te muestra todas estas ilusiones de la personalidad, que es lo que por tantas edades te ha separado de mí en conciencia, es decir, tu propio glorioso ser divino, Dios.